Jesucristo. Damos gracias al Señor por estar una vez más en este lugar, trayendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Amén. Es la verdad maravilloso nuestro Señor Jesús. Él es grande, Él es fuerte, el poderoso, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Amén. Y por eso es que sentimos su presencia y la verdad es que se tiembla en este lugar. Gloria al Señor. Amén. Temblamos a su palabra, su Espíritu Santo de Dios está. Todo está en perfecto orden. Gracias, Señor. Estamos aquí para compartir este mensaje y vamos a eso, a alimentarnos, a recibir del Señor. Gracias por la vida de cada uno de ustedes. Realmente el Señor continúe bendiciendo grandemente sus vidas. El Señor bendiga las vidas de todos los que están atrás allí mirando, que puedan recibir también del Santo Espíritu de Dios que se está moviendo con poder y gloria. Amén. No solamente en este lugar, sino que la palabra del Señor dice que Él es omnisciente y omnipresente. O sea que está aquí en Metán, en Galpón, en todas las naciones. Amén. Así que se mueva el Espíritu Santo con poder y gloria, que podamos seguir recibiendo de Él, siendo transformados y vivificados por su palabra. Amén. En esta hora yo les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toda gloria, toda honra, Señor, a ti. Poderoso eres, alabamos tu nombre, Dios mío y Dios de la gloria. Solo Él se merece toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Amén. Él es poderoso. En el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a compartir en el versículo 23. Tiene por título la palabra del Señor. La justicia es por medio de la fe. Qué poderoso mensaje. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: la justicia es por medio de la fe. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Oramos por la palabra. Padre Santo y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. En el nombre precioso de Jesús nos ponemos delante tuyo, Señor, nos ponemos a cuenta, Señor. Pedimos perdón delante de tu presencia, Dios mío. Que sea tu sangre preciosa y poderosa, Señor, lavándome, purificándome, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, me arrepiento, Señor, si he pecado contra ti, contra el cielo, mi Dios amado. Tú has escogido este tiempo, este momento, Señor, para hacer cita con nosotros, Señor, para hablarnos a través de tu palabra, Dios mío y Dios de la gloria. Que tú uses, Señor, mi vida conforme a tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Me salgo yo, Señor, para que tú tomes lugar, Señor, en mi espíritu, Señor, de mi cuerpo, Señor, de mi mente. Toma todo dominio y control, Espíritu Santo de Dios. Seas tú, Señor amado, hablando por mi boca, Dios amado, lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor. Como tu palabra instruye, redarguye, Señor, a toda verdad, Señor, y tu Espíritu Santo que sea, Señor, haciendo la obra de justicia, de Señor, de convicción, de justicia, de juicio y de pecado, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre y Dios de la gloria. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y nos volvemos en contra, Señor, de toda artimaña satánica y diabólica, Señor. No tiene arte ni parte, Señor amado. Ningún espíritu de incredulidad, ningún espíritu, Señor amado, de estorbo en el nombre de Jesús. Todas las mentes son libres por el poder de la palabra y la unción que opera del Espíritu Santo de Dios en esta hora, en este lugar, Señor. Y a donde quiera que lleguen tus palabras, Señor, las personas que estén escuchando, Señor, sean sanas, sean libertadas las mentes cautivas, mi Dios amado. Aquello que no lo deja oír y entender y comprender tu palabra, Señor. Sea tu mismo Espíritu Santo, Señor amado, quitando todo velo, todo yugo de esclavitud, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y enviamos a todo espíritu contrario de tu presencia, Señor amado, a lugares descampados, Señor. Porque tu palabra dice, mi Dios amado, que Señor amado, en el nombre de Jesús, que las tinieblas no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Esta palabra, Señor amado, que nos lleva
y que nos enseña a vivir en verdad, porque esa es la enseñanza que hay en la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, cada uno de su creación y de sus hijos, sepamos y escudriñemos la palabra y hablemos la verdad. La verdad que hace libre a todo ser humano. Amén. Que es la palabra del Señor. Y dice en el versículo que compartíamos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, un varón apartado por el mismo Señor Jesucristo para gloria y honra de su nombre. Amén. Para llevar su palabra en cuerpo y alma, como él escribía en el capítulo 1, describe él tal cual fue apartado por el Señor. Dice su palabra que él fue apartado, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Así fue llamado el apóstol Pablo, amén. Y así nosotros en esta hora somos llamados también de parte de la presencia del Señor, de parte del mismo Dios, a que podamos obedecer al Señor. Por eso estamos aquí, para que el Espíritu Santo de Dios nos instruya a través de su palabra. Dice que por cuanto todos hemos pecado, habíamos sido destituidos de la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir destituidos? Quiere decir que éramos inmerecedores de esta gracia, de la gloria del Señor. Por como habla la palabra del Señor, que en los antiguos, allá en el Edén, había pecado Adán y Eva, y desde ese momento fueron destituidos. Entró el pecado en la carne y en el espíritu. Entonces de ahí comenzó esta guerra espiritual. Realmente allí en ese lugar que el Señor le había dado a Adán y Eva para que ellos pudieran vivir, para que ellos pudieran alimentarse de los mejores frutos de la tierra, de todo lo mejor que había sido creado por el Señor Jesús. Amén. Y por causa de que se le presta oído a Satanás, una descendencia cae y entra el pecado. Amén. Por eso dice que habíamos sido destituidos de la gloria del Señor. Porque también dice su palabra, vemos, están destituidos, dice también, expresa la palabra de Dios en tiempo presente, están destituidos. Así como nosotros hemos estado una vez destituidos de la gloria del Señor, hasta que hemos llegado a los caminos del Señor, hasta que hemos declarado la oración de fe, hasta que le hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hasta que hemos declarado con nuestra boca y hemos puesto nuestras vidas en sus manos, hasta ese momento habíamos estado destituidos de la gloria de Jehová. Amén. Pero hay mucha gente que todavía están destituidos, y esa es nuestra preocupación como siervos de Dios. Amén. Somos siervos de la justicia del Señor. Por eso Él nos ha enviado a varones y mujeres para que podamos escudriñar las palabras. Él nos ha traído, nos ha apartado, nos ha vivificado con su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener autoridad por medio de la palabra y por medio de Jesucristo, de la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue en la cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 19 del capítulo 5 del mismo libro: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Damos un aplauso a eso. Gloria al Señor, porque Él lo hizo por nosotros. Amén. Dice que entró el pecado en la naturaleza humana, pero vino uno
Vino uno que Él se entregó en obediencia y hasta la cruz. Él obedeció hasta la cruz del Calvario. Él se soportó humillaciones. Él llevó su pecado, nuestro pecado, en su cuerpo. Amén. Él fue latigado, fue golpeado, fue sometido a muchos tipos de iniquidades, porque Él estaba pagando nuestro pecado y el pecado de todo el mundo. Porque así como enseña la palabra de Dios, hemos estado escudriñando, la palabra de Dios nos enseña en el mismo libro de Romanos, que no solamente esta salvación por fe es para los circuncidados, sino también para los incircuncisos. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 9 del mismo capítulo, del capítulo 3, dice: no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Decía Pablo y escribía: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como muchas veces nosotros nos expresamos de las demás personas, de los judíos y de los gentiles, sabiendo que el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Hijos y no hijos, los que aún no son hijos. Porque así como decía el profeta Elías, que no había después de él, y había 400 por el amor de Cristo, debemos escudriñar la palabra de Dios. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, amén. Se escucha mucho esto, mucha expresión de los que decimos ser creyentes, como decía Pablo. Y son unos libros tremendos los de Pablo, que debemos aprender a escudriñarlos en estos tiempos. Necesitamos ser un Pablo. Necesitamos, así como venimos a los caminos del Señor siendo Saulo, necesitamos convertirnos en Pablo por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. No estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Si queremos ser salvos, debemos ser entendidos en la palabra. Y si no entendemos, pedirle al Espíritu Santo de Dios: hazme entender, Señor. Como lo hizo Pablo. Él iba persiguiendo a creyentes. Iba, dice la palabra de Dios, a apresar, a traerlos presos adelante de los sacerdotes, a acusarlos. Porque aquellos creyentes estaban llevando la palabra de Dios. Estaban llevando la luz a muchas personas que estaban cautivas, a muchas personas que estaban depresivas, a muchas personas que estaban oprimidas por el diablo. Y entonces es allí cuando el mismo Saulo, que después convertido en Pablo, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y es eso lo que nosotros debemos buscar en este tiempo: tener un encuentro personal con el mismo Dios. Clamar. No creamos porque somos conocedores de las leyes, como enseña la palabra del Señor, que ya lo sabemos todo. Mentira del diablo. Él conoce la Biblia y se quema en el infierno. Entonces no debemos hacernos sabios por nuestra propia concupiscencia. Amén. Debemos tener un espíritu humilde. Decirle al Señor: he leído esto, pero no entiendo nada, no sé nada. Sin ti no soy nada, Señor Jesús. Sin tu Espíritu Santo que tú has dejado en esta tierra para consolarme, para instruirme, para redarguirme, para enseñarme, para que pueda entender y comprender cómo debo caminar. Es un día a día. A veces ponemos carga encima de nuestros hermanos. Por eso algunos se van.
Ponemos carga que ni nosotros siquiera podemos soportar. El Señor Jesús dejó de su Espíritu Santo para que Él haga la obra de convicción, de justicia, de juicio y de pecado. No nosotros, ni lastimando con la palabra, ni con ninguna expresión que pueda salir de nuestros labios, ni con nuestras actitudes. Más bien dice que seamos como Él, sencillos, humildes, delante de la presencia de Él. Y supuestamente, como nosotros creemos que Él no nos ve a veces, Él también nos ve. En todo tiempo y en todo momento los ojos de Jehová están sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todo el mundo peca. Amén. No hay ni uno justo, solamente uno, que está sentado en el trono de autoridad. En Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Y eso es lo que debemos buscar nosotros. Debemos buscar la gloria de Dios. Hemos sido destituidos, pero por fe somos traídos de nuevo delante de la presencia del Señor. Mire qué privilegio, amado hermano y amigo y vecino que me está escuchando. Qué privilegio tenemos que el único que es justo haya puesto sus ojos sobre este vil pecador. Cuando andaba perdido, como decía Pablo y expresaba, y sus cartas son tan maravillosas, perdida en el alcohol y en la droga y en cuanto deleite del mundo. Y de allí Dios nos rescató. Pensábamos que íbamos a terminar muertos por una sobredosis quizás, porque el Señor no hace acepción de personas. Él no mira cuántos años tienes o qué condición de vida tienes. Si eres rico, si eres pobre, hablando materialmente, Él no mira esa condición. Él mira el corazón. Amén. Él no miraba nuestras actitudes, que nosotros andábamos por ahí haciendo cosas, sino que Él miró en nuestro corazón. Gloria a tu nombre. Y por determinación de Él, porque todo es por Él y para Él. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Realmente es algo maravilloso que el Señor haya puesto su mirada en nosotros. Porque no somos nadie. Amén. No somos nadie sin Él. Podemos ser conocedores de muchas leyes como era Pablo. Él venía de un pueblo de donde todos eran filósofos, donde todo era filosofía, pero ni la ley le alcanzó. A ningún médico, ningún abogado va a poder alcanzar la salvación del alma. No hay precio que se pueda pagar por la salvación del alma. Es algo que se pagó en la cruz del Calvario por un solo justo que se decidió a obedecer, que fue plan de Dios Todopoderoso, del Padre, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo por las inmundicias de nuestras vidas, por la inmundicia de todo el mundo. Por eso somos merecedores de su gracia, por Él. Por eso debemos vivir para Él y por Él. Como decía Pablo, si muero que sea para Cristo, pero que si vivo también que sea para Cristo. Por eso el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Usted no piense que usted no puede. Usted no piense que no sé hablar, que no sé cómo voy a hacer. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra. No piense que usted no es calificado. No piense que el hombre es el que elige. No. El Señor es el que llama y el que capacita. No pienses que no vales nada, te dice el Señor, varón de Dios. Él te ha traído a este lugar. Y siempre estás pensando, dice el Señor, que tú no calificas, que tú estás por tu esposo, estás por tus hijos. No, varón de Dios. Él te ha traído. No es por ley, no es por conocer la palabra, es por mi Espíritu Santo, dice el Señor. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor y le pedimos la convicción al Espíritu Santo de Dios, y le pedimos al Señor que aprendamos a temblar a su palabra,
Allí Él nos enseña. Hemos sido destituidos y hemos sido entrados a la gracia del Señor sin conocer nada, como niños, sin conocer cómo caminar en el camino del Señor. Pero para eso está su Espíritu Santo. Él nos trae, Él nos alimenta con su palabra, Gloria a tu nombre. Él nos enseña. No podemos verlo, pero podemos sentir cuando el Espíritu Santo de Dios me dice ahí no, ahí sí podemos sentir. Cuando nos negamos a nosotros mismos Gracias, Señor. y le pedimos al Señor que Él sea nuestro guía, que Él sea el quien nos instruye y nos redarguya. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro camino mejor. No hay otro camino mejor que el del Señor. Tenemos lucha, sí, su palabra dice en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él venció a la misma muerte. Él venció a la misma muerte. Ni siquiera la muerte tiene potestad sobre sus vidas, porque el Señor es el que decide cuándo partimos o cuándo hemos de seguir viviendo. Él es el que da el aliento y el que quita el aliento. Él es soberano sobre todas las cosas. Y hasta que nosotros no comprendamos eso, vamos a vivir cegados. Por eso debemos clamar delante de la presencia del Señor. No solamente por cada uno individualmente, sino también por las personas que aún están destituidos de esa gloria. Qué feo es pasar por situaciones de angustia, de tristezas, de dolencias corporales, de enfermedades físicas y no tener a quien clamar. Los que estamos aquí sabemos lo que es eso. Pero qué maravilloso saber que tenemos a quien clamar, ¿no? Santo y poderoso. Así hay mucha gente afuera, así como nosotros nos expresamos, y eso te tiene que quitar de nuestros labios, aquellos o el mundo. No nos olvidemos que nosotros también vivimos en el mundo todavía. Amén. Debemos clamar por aquellas personas, aquellos siervas y siervos de Dios, que nosotros no sabemos, pero el Señor lo sabe. Pero para eso hemos sido constituidos y llamados. Hemos sido llamados, no para que nosotras nos gloriemos, no, para que salvemos también a aquellas que están depresivas, aquellas que están ultrajados, aquellos que están oprimidos por el diablo, mintiéndole que no hay esperanza, aquellos que se encuentran en situación. Ese será siempre el mensaje de Jesucristo. Usted se tiene que alegrar, porque este siempre será el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación, de la vida eterna. Esto es por lo cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para salvación del alma, más que por la sanidad del cuerpo físico. Amén. Poderoso Dios. El Señor nos puede hacer sanos de cáncer o de cualquier tipo de enfermedad que podamos padecer físicamente. Pero si nos perdemos en el mundo, la palabra de Dios nos enseña de qué le sirve al hombre ganar riquezas, cosas materiales, si pierde su alma. Tenemos los claros ejemplos en la Biblia, en la palabra del Señor, como el Señor nos dejó escrito todo. Y nosotros debemos poner por obra hablando, predicando el Evangelio de Jesucristo. Si vemos personas entristecidas o si sentimos que no nos tiemble la mano para decirle hay esperanza para ti. Así como Abraham, el padre de nuestra fe. Somos hijos de Abraham, salvos por fe. Salvos por fe. La fe nos puede salvar. La fe sanó a la mujer cananea. La fe le dio hijos a Sara, que era estéril. Y nosotros somos ese cumplimiento. La promesa que le había dado el Señor a Abraham, siendo de tantos años, 100 y pico de años, la promesa somos nosotros, todo el mundo entero. El Señor le declaró a Abraham, dice la palabra del Señor, como señal, en el versículo 11 del capítulo 4, gloria al Señor, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe,
que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Gloria al Señor. El Señor le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de multitudes de naciones, Gloria a tu nombre. pero gente que él tenía que evangelizar. Gloria a tu nombre. Amén. Gente que por medio de él iban a recibir al Señor. Gloria a ti, Señor. Que él tenía que declararles cómo él había sido traído delante del camino del Señor. Amén. Y así es como nosotros debemos hablar a nuestros queridos hermanos y amigos que están todavía destituidos, porque la palabra es clara, dice están destituidos, y eso nos debe partir el alma como siervos de Dios. Eso es lo que nos lleva a clamar delante de la presencia del Señor, con un alma contrita y humillada delante de la presencia del Señor, porque los tiempos son malos, amados hermanos. Los tiempos son malos, las dificultades son más, como decía la palabra, el pecado es más, pero sobreabunda la gracia. Y no porque sobreabunde la gracia nosotros nos vamos a quedar sentados y como si nada pasase. No, el Espíritu Santo de Dios nos traiga convicción y nos hable y nos revele cuando una persona esté sufriendo y podamos llevarle el mensaje de la salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Que sea el mismo Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para salvación de todos los que aún no lo conocen al Señor. De aquellos que todavía no han declarado con su boca que el Señor es su Salvador, que Él es su castillo, que Él es su amparo, que Él es su fortaleza. Gloria a Dios. Van a tener con quién levantarse cuando se sientan débiles aquellas personas. Y nosotros también debemos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor por fe y para fe. La fe produce paciencia. Amén. Gloria a Dios. Debemos aprender como nuestros antiguos, como Pablo declaraba en esta palabra maravillosa y gloriosa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice su palabra en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Los pecados que pensábamos que teníamos están en el fondo del mar. Gloria a El Dios. Señor ya no se acuerda más de sus pecados. Nueva criatura, dice el Señor, que somos cuando declaramos su nombre e invocamos el nombre del Señor Jesucristo, cuando somos bautizados. Aquellos que han sido bautizados últimamente, nueva criatura, es una nueva vida que empiezan y están en ese transitar. Estamos todos aprendiendo de a poco. No se apresure, no se amedrente, no se ponga carga encima de usted, carga que no podemos soportar. Debemos aprender a vivir tranquilos delante de la presencia del Señor, porque Él es el que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Si dice la palabra del Señor, habla, si hay enfermos en Santiago, hágase oración. Si hay gente que está atribulada, angustiada, hágase oración. Pida al Señor. Pida al Señor. Si está falto de algo, de necesidad, de sabiduría, de lo que sea, pídale al Señor. Y en el tiempo oportuno, el Señor le va a conceder, le va a dar. Amén. Porque juntamente con eso, con lo que vamos recibiendo de parte del Señor, vamos siendo moldeados en nuestro carácter, Gloria a en Dios. nuestra vida. Amén. Porque no solamente somos siervos en el púlpito, también somos siervos en el hogar. Gloria a Amén. Dios. Y es ahí donde más nos cuesta, porque debemos hablar lo que es. Gloria a Dios. Debemos hablar la verdad. Gloria a tu Es nombre, difícil Dios. predicar en nuestros hogares, ser servidores en nuestros hogares.
Y allí es donde más debemos serlo. Pablo enseñaba bien claro, para estar delante del Señor Jesús como obrero, sin de qué avergonzarnos. Precioso. Debemos pedir perdón al Señor Jesucristo. Su sangre redentora está, su Espíritu Santo está, y por medio de Él recibimos la redención. Amén. Así que no se sienta más ni menos. El Señor Jesús está trabajando en cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor Jesús. Perdón. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor que Él también, juntamente con Él, con todas esas cosas, nos dio autoridad. Y ahí les va a gustar a ustedes, yo sé. El Señor Jesús, aparte también de habernos dado la salvación y la vida eterna, nos ha dado autoridad. Dice su palabra que Él nos ha dado autoridad. En Marcos capítulo 3, versículo 15 dice su palabra. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los discípulos eran llamados, cuando ellos fueron seleccionados por el Señor Jesús también les dio autoridad de echar serpientes y escorpiones. Tenemos todo, lo tenemos todo. Somos salvos por fe, tenemos gracia en medio de todo pecado. El Señor no se acuerda de nuestros pecados, pero eso, amados hermanos, no quiere decir, decía Pablo, que hemos de seguir pecando. Aquí el Espíritu Santo de Dios que traiga convicción de justicia, de juicio y de pecado. Amén. De aquí para adelante, en el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 6 del mismo libro romano: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, decía Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Usted sabe eso? Poderoso Dios. Dice la palabra del Señor que cuando hemos sido bautizados en su muerte. Murieron con nosotros los pecados también. Cuando hemos sido bautizados, allí quedaron en el fondo del mar. Gloria a tu nombre. Gracias. Se levantó un hombre nuevo y eso es lo que nosotros debemos hacer, crecer. Como dice la palabra del Señor, el hombre interior. A través del fuego del Espíritu Santo de Dios debemos tenerlos vivificados, porque esa es nuestra responsabilidad. No porque sobreabunde la gracia vamos a seguir pecando. Decía Pablo, porque sobreabunde, sí, pero Dios es bueno, Él me salva, Él me regaló vida eterna. Por eso no te vas a revolcar en el pecado. No. Si el Señor te lavó y te limpió con su sangre preciosa, ¿por qué volveremos al vómito? Como la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué nos gusta sufrir? Debemos quitar, porque eso es un espíritu demoníaco. El sufrimiento, la angustia y el dolor es un espíritu demoníaco. No es un espíritu de Dios. Amén. Debemos pedirle al Señor que también nos dé el don de fe, que eso es lo que nos va a sacar de ahí también. Si estamos pecando, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y que nos traiga, porque también podemos perder la salvación. Debemos tener cuidados, ser cuidadosos. El que fue quitado, le fue quitado el lugar. David, el que lo perseguía a David, Saúl, fue quitado. Y solo Dios sabe si él fue salvo, porque nosotros no somos. No somos para jugar ni para decir este es salvo de todo, pero la palabra del Señor nos enseña que debemos tener cuidado, que no debemos descuidar un
tesoro tan preciado que nos da el Señor. Por eso dice que juntamente con su muerte, allí quedó todo. Cuando hemos sido bautizados por medio de las aguas, por medio del Espíritu Santo, somos bautizados. Amén. Somos bautizados de diferente manera. Escuché una vez que decían que cuando no recibían el bautismo por el Espíritu Santo, por las aguas, no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Hay gente que primero fueron bautizadas en el Espíritu Santo y después se bautizaron por las aguas. El Señor hace como quiere porque Él es soberano. Él decide con quién va a ser y con quién no va a ser. Amén. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. De arriba, de abajo, del cielo, de la tierra, de todo. Amén. Y dice su palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva, en vida nueva. Eso es lo que el Señor te dice, en vida nueva. En el nombre de Jesús, así es como debemos vivir, en esta vida nueva que el Señor nos ha regalado. Amén. Debemos vivir juntamente crucificados con el Señor Jesús cada día de nuestras vidas si queremos alcanzar el oportuno socorro. No solamente para nosotros, como les decía, porque la salvación es personal, pero también es para nuestra familia. Dice su palabra que si le creemos al Señor, tú y tu casa serás salvo. Creerle al Señor, como lo hizo la prostituta, una mujer de la vida. Ella creyó en el Señor Jesús. Ella guardó, hizo una misericordia con los siervos del Señor Jesús. Y por la fe que fue puesta por el mismo Espíritu Santo de Dios, ella fue salva, ella y su casa. Amén. Y no solamente ella y su casa, la palabra del Señor nos enseña que mucha gente que ella, mire la misericordia de una mujer, como nosotros decimos, del mundo, de la vida, más creyente que los creyentes. Amén. Tuvo misericordia de las demás personas que ni ella conocía, los invitó a su casa, porque la salvación iba a llegar a su casa. Por eso ella tuvo misericordia de los demás y se compadeció. Eso debe haber en nosotros, compasión en nuestros corazones. No arrebatarnos solamente las cosas para nosotros. Soy salvo yo y aquel que perezca. No. Si queremos conocer la ley o queremos más sabiduría, que sea para alcanzar a otros. Gloria a Dios. No para nosotros. Como dice su palabra y nos enseña, que el Señor mira de lejos al altivo. El Señor mira de lejos al altivo. Así que el Señor nos ayude. Amén. Por cuanto todas estas cosas estábamos destituidos, pero hay gente que aún siguen destituidas, y esa debe ser nuestra aflicción, debe ser nuestra necesidad de venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, necesito aprender, necesito ser testimonio para que mi fe tenga obras, porque el Señor nos va a decir: veo tu fe, muéstrame tus obras. Podemos tener fe, pero estamos muertos de obras. Y allí es donde somos confrontados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos tener obras. Señor, enséñame a caminar, que pueda ser testimonio vivo de tu palabra. Si me tienes que quebrar, porque muchas veces necesitamos ser quebrados. Ser quebrado en el Espíritu, y a veces el Señor toca nuestro cuerpo físico, toca a nuestros hijos, para que podamos entender. Porque nadie se burla de Él. Absolutamente nadie. El Señor no puede ser burlado, ni el mismo Satanás. Él tiene artimañas, pero Él tiene su lugar. Amén. No le demos legalidad al diablo. Eso quiere decir, no le demos legalidad, no le demos autoridad. ¿Sabe cómo le damos autoridad al diablo? Con cada una de nuestras actitudes cuando negamos a nuestro Señor Jesús en pecado.
Y pecado, como siempre sabemos y decimos, no es solamente fornicación y adulterio. Yo estoy en santidad, yo tengo que hablar. Dicen, santidad. Por eso hablaba la palabra de la circuncisión. Si usted está guardado para el Señor, que sea para Cristo. Si estamos en santidad, que sea para Cristo. Pero que esa santidad sea para ayudar a los demás. Poderoso Dios. Amén. La autoridad que se le dio a usted y a mí es muy poderosa. De echar fuera demonios, dice la palabra del Señor. Dios. Y nosotros debemos saber y entender que tenemos poder en nuestra boca. Poderoso Dios. Mucha gente necesita de nosotros. Por eso la santidad es para ayudar, no para gloriarnos. Amén. Para ayudar a los que están pasando. Dice que el que come mucho no se jacte. Por eso todo fue creado para Él y por Él. Todo es para Él. Si el Señor quiere, nos saca, nos quita, nos destituye. Por eso debemos tener cuidado con el espíritu de altivez, con el espíritu de orgullo. No porque no estemos pecando de alguna manera en fornicación y adulterio, quiere decir que la santidad está. Quiero llegar a ese. Debemos decirle al Señor, ¿qué hay aún en mí? Porque hasta la venida de Jesucristo, hasta que nos estemos delante de su presencia y no seamos juzgados por nuestras obras, y que el Señor decida cuando estemos allá y partamos, ahí recién vamos a llegar a esa santidad, al varón perfecto. Mientras estamos aquí, debemos preguntarle al Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos hable qué es lo que hay adentro de nuestro corazón, qué es lo que todavía nos destituye de su gloria. Poderoso Dios. No porque conozcamos 2 versículos ya, Señor, gracias Jesús. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos habla. Y Él nos va a decir, mira, hay orgullo, mira, hay altivez, mira, trabaja en esto, mira, trabaja en lo otro. Para que no nos desviemos de la verdad. Santo y poderoso. Para que el enemigo no tenga legalidad. Santo y poderoso Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de piedad cae por tierra en esta hora. Amén. De apariencia de piedad. Debemos tener mucho cuidado con esos espíritus inmundos demoníacos. Amén. Debemos tener mucho cuidado con Jezabel. Ella es mentirosa y manipuladora. Poderoso Dios. Todo eso debemos saber nosotros, los hijos de Dios. Se deben abrir nuestros ojos a la verdad. Y así como conocemos y buscamos del Señor Jesús, también debemos escudriñar quién es Satanás. Para los que no saben, él es un mentiroso y un engañador. Para tu vida hay esperanza, mujer. Para tu vida hay esperanza. Tú pensabas que no hay esperanza por la vida que tú llevas. El Señor mira tu corazón, por eso Él te ha traído aquí. Gloria a tu nombre, oh Dios. Dice que Abraham peleaba de esperanza contra esperanza. Hoy llegué hasta aquí, hay esperanza. No veo el milagro, no veo la resurrección, no veo nada, no veo el milagro hecho. Esperanza hay todavía. No veo el milagro todavía, amada hermana. No te dejes robar con el diablo, porque él es un mentiroso. Usted está sana, ya se lo había dicho. Usted está sana por fe. Sus hijos por fe están glorificando al Señor. No le dé lugar al diablo. Él le merece el infierno. Este es su lugar porque él no se arrepintió. Usted sí se arrepintió. Por eso está aquí. No le dé lugar al diablo. El Señor la hizo sana. El cáncer no tiene arte ni parte en su vida, porque ya fue quitado, fue sacado. Esa mentira del diablo que está en tu vida se va hoy. Se va hoy. Ese engaño que Satanás quiere venir a tu mente se va hoy. Es quitado, es desarraigado de todas las mentes. Es quitado, es desarraigado. Todo espíritu de Jezabel se cae por tierra. Toda manipulación, toda altivez, todo espíritu de sexualidad se cae por tierra. Todo espíritu sexual que esté en el Shaddai se cae por tierra, porque
porque no tiene arte ni parte y porque al Señor no le agrada. Al Señor no le agrada. Amén. Todo espíritu de atracción que quiera ver, que traiga el mismo demonio a este lugar, se va. Por esa puerta se va. En el nombre de Jesús. Y no tiene arte ni parte. Con la autoridad que el Señor nos dio, como dice en Marcos 31. En Marcos 3:15. Para echar fuera demonios. Nosotros hoy echamos fuera de nuestras vidas, de nuestros hijos, de los siervos, de las siervas de Dios, de los más grandes hasta los más pequeños. Echamos fuera todo el demonio que haya estado operando en tu vida, en contra de la vida espiritual, en contra de lo que te quiere hacer retroceder. En el nombre precioso de Jesús, arrebata tu libertad por fe. Créelo por fe. Por fe tú eres sana. Por fe tú eres salva. Por fe tus hermanos, tus vecinos, tus amigos están glorificando al Señor. Porque la vida eterna la pagó Él en la cruz del Calvario. Amén. Por medio de su sangre somos redimidos. Por medio de su sangre recibe la liberación. Porque dice su palabra que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Gloria a tu nombre, Dios. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Poderoso. Ni yo ni tú. Pero el Espíritu Santo de Dios sí. Y Él es el que nos habla. Y el que nos hace temblar a su palabra. Para que podamos ser siervos conforme a su perfecta y agradable voluntad. Amén. No importa su edad. No importa su condición. No importa. Lo que importa es lo que el Señor Jesucristo lo hizo. Él ya lo hizo. Él pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Nos dio autoridad. Nos adoptó como hijos suyos. Reciban la paternidad del Señor. Reciban la paternidad. Ustedes no son huérfanos. No somos huérfanos. Los que están allí, no hay huérfanos. No hay huérfanos. Porque tenemos Padre. Tenemos Padre. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos da vida. Y vida en abundancia. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor. Y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor. Así es como peleaba Abraham también. De esperanza contra esperanza. No creas que todo está perdido. A Satanás le digo, no creas que todo está perdido. Tengo la palabra del Señor con que pelear. Y con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque es con su Espíritu Santo. Tú vienes con lanza y con jabalina, dice la palabra de Dios. Pero yo vengo con el Espíritu Santo de Dios para cortar todo yugo de esclavitud, para quitar, para desarraigar, porque su palabra nos dio autoridad para quitar un demonio y para plantar la palabra de Dios que es viva y eficaz, para quitar el velo del yugo de esclavitud. Todo yugo de esclavitud que te ha tenido atado hasta el día de hoy se va. Toda pesada carga se va. Porque la palabra del Señor dice, por cuanto hemos pecado, habíamos sido destituidos, pero hoy estamos delante de la presencia del Señor. La gracia está en este lugar. Reciba la gracia del Señor también. Reciba la gracia del Señor también. Reciba la gracia del Señor. Para que usted y su casa sea salvo. Pelea por tu casa, mujer y varón de Dios. Pelea por tu casa. Esperanza contra esperanza, aunque no hayas visto todavía. Pero la palabra del Señor me dice que los campos están blancos, que está listo, que con regocijos sembrarás, que alcanzarás. Allí está todo preparado para nosotros. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que abre caminos donde no los hay. Nosotros habíamos venido destituidos de la gloria de Jehová por el pecado. Pero el pecado fue quitado y echado al fondo del mar y no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, sobre las hijas y los hijos de Dios. Amén. Porque ya no están más huérfanos, sino que el Padre está allí siempre para nosotros. El Padre está siempre para nosotros. Siempre va a estar para nosotros. Somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. ¿Saben por qué? Somos siervos de la justicia, lo vuelvo a decir.
Somos siervos de la justicia. Aleluya. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Si buscas ser esclavo de alguien, busca ser esclavo de Cristo. Obedécele a Él. Aleluya. ¿Quieres ser esclavo de algo? ¿No estás satisfecho? ¿Vives en el mundo y tienes que drogarte y ingerir algo? ¿O consumir pornografía? Porque necesitas para ser salvos un día hasta allá. Estamos peleando aquí para mantenernos limpios como Él quiere. Como Él quiere. Hacer su perfecta y agradable voluntad. Esclavos de la obediencia del Señor Jesucristo. Él dijo que se haga. Yo creo que ninguno estaríamos dispuestos a dar un hijo, un único hijo, para la salvación. Diría no, por el violador, por el que miente, por el que engaña, por el que adultera. Uno lo hizo. Uno lo hizo. Y ese es nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Y si nosotros buscamos ser esclavos de algo o de alguien, como dice su palabra, que no sea del pecado, que sea de nuestro Señor Jesucristo. Porque doy testimonio que cuando he estado pasando, sea cual sea la circunstancia, Él me ha levantado. No porque también vemos los antiguos pueden decir lo que están o lo que no conocen aún del Señor. Siervos y siervas de Dios, sí, pero es algo que están leyendo. Yo doy testimonio. He pasado por enfermedades de mi cuerpo físico y el Señor me ha sanado. Gloria a Dios. Con pedirle a Él, con hacer oración, como dice Santiago. Si hay enfermos, que se haga oración. Por una oración, mi cuerpo fue sano. Por una oración, llegué a los caminos del Señor. Por el clamor de mi madre, el Señor. Madres, no dejen de clamar por sus hijos. Hermanas, no dejen de clamar por sus hermanos. Porque somos salvos por fe. Su fe puede salvar al mundo entero. Poderoso ¿Cuánta Dios. fe hay aquí? El Señor ha dado el don de fe para eso. Para que seamos salvos por medio de la fe. Poderoso Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo con una vida. Gracias, Señor Jesús. Si he estado pasando escasez, el Señor me ha proveído. Gracias, Jesús. Él me ha dado todo. Desde que llegué a los caminos del Señor, Él me ha dado todo. Gracias. Si estoy viva es por Él y para Él, porque Él tuvo misericordia de mí. Gloria a Dios. Amén. Así es como el Señor obra en su vida. Así que el justo por la fe vivirá. Creámosle al Señor Jesús para que toda nuestra familia sea salva. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Poderoso Señor. Gloria al Señor. Ya estamos casi al final. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hubo uno que se entregó, como les había dicho, en todo, en cuerpo y alma y corazón. Y es así como el Señor nos pide a nosotros también, que nuestro cuerpo físico también sea de Él. No solamente nuestra concupiscencia, nuestra alma, que la podamos entregar a los pies de Cristo, sino también nuestro cuerpo debe estar en obediencia. Amén. Poderoso Dios. Para que podamos alcanzar más almas. Hay muchas personas, amados hermanos, que están partiendo sin recibir al Señor Jesús. Y gloria al Señor que tenemos los medios de tecnología para que puedan ser alcanzados. Y yo les digo a aquellas personas que no han recibido aún del Señor Jesús, que puedan hacer la oración de fe,
Y si no saben cómo hacerla, la oración para recibir a nuestro Señor Jesús solamente es decirle: Dios Todopoderoso y Dios de la gloria, te necesito. Tú que has muerto, tú que has dado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, aquel Dios que pagó por mis pecados, yo te quiero recibir en mi vida y en mi corazón, por medio de la fe que es en Jesucristo. Yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador y suficiente personal para mi vida y para la vida que tengo que vivir en esta tierra. Declárale al Señor, porque la palabra dice que también toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda lengua confesará que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre. No hay otro quien te pueda salvar, no hay otro quien te pueda rescatar, no hay otro que te pueda levantar, no hay otro que te pueda restaurar, no hay otro que pueda sacar a tus hijos y a tus hijas de la droga, no hay otro que pueda unir tu familia, no hay otro que lo pueda hacer nuevo, no hay otro que pueda darte una vida nueva. Solo en Cristo hay vida nueva, solo en Cristo hay vida nueva, amén. Solo en Cristo hay vida nueva. Comencemos a orar. Ese era el mensaje que el Señor nos había dado, por cuanto todos pecados habían sido destituidos, pero ahora nosotros tenemos el poder por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la cruz del Calvario, por medio de esa cruz. Él nos dio autoridad de echar serpientes y escorpiones. Él nos dio autoridad de ser salvos por fe. Recibamos la gracia. Reciban allí los que están del otro lado. Reciban al Señor Jesucristo para que puedan ser salvos tú y tu casa. Para cuando venga el día malo, tú tengas la fe encendida y tengas de dónde agarrarte. Tengas a quien clamar. Tengas a quien pedir. Tengas a quien acudir al Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos te dice hoy: tú eres mi hija. Recibe el Espíritu de adopción. Recibe el Espíritu de adopción en la vacía y en la vasalla. O recibe el Espíritu de adopción. Recibe para que tengas que clamar a quien clamar y decirle: oh Abba Padre, te necesito. No solo para mi vida, sino también lo declaro para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, para mi tercera y mi cuarta generación. Señor, estamos siendo, Señor amado, en el nombre de Jesús, discípulos, Señor, para aquellas naciones, para aquellas generaciones que van a venir, Señor amado. Por ello necesitamos de ti, Señor. Necesitamos más de tu Espíritu Santo, que pueda traer la convicción y justicia de juicio y de pecado para aquellos que están todavía destituidos, Señor. Seas tú trayendo la convicción, seas tú poniendo con tu Espíritu Santo, Señor, porque ningún arrepentimiento viene solo, sino viene por tu Espíritu Santo, Señor, porque somos quebrantados por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío. Reciban del poder del Espíritu Santo de Dios. Si tienes pocas fuerzas, el Espíritu Santo de Dios está para darte fuerza de búfalo. La palabra del Señor te da fuerza de búfalo. La palabra del Señor te da fuerza de búfalo. Por medio del Espíritu Santo de Dios, sé consolado, sé consolada, sé libertada por la opresión del diablo. Toda opresión del diablo te cae. Toda opresión del diablo te cae. Toda mentira del diablo te cae. Toda insistencia del enemigo que quiera incitarte a pecar se cae. Toda mentira, todo pensamiento de engaño se cae. Todo pensamiento de adulterio, de fornicación se cae. En el nombre de Jesús no prevalece contra la iglesia de Jesucristo, porque estamos llenos de su Espíritu Santo. Pueden pasar, amado hermano, pueden pasar. Y el que todavía no haya recibido a Cristo en su corazón, puede declararlo en este lugar. Están los siervos de Dios, para que si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, pueda recibirlo al Señor en esta noche en su corazón. Es un regalo.